La tarde caía lentamente sobre el centro histórico de Pátzcuaro, con sus calles empedradas húmedas por la llovizna reciente y el aire impregnado de copal que escapaba por las puertas abiertas de la iglesia principal. Adentro, un velorio reunía a decenas de vecinos. Había murmullos bajos, rezos entrecortados y el aroma de flores de cempasúchil mezclado con el incienso. El ataúd cubierto de velas y coronas descansaba frente al altar. La familia del difunto lloraba en silencio, recibiendo las condolencias de cada persona que se acercaba con respeto. En medio de aquel recogimiento, la risa quebró la solemnidad como un cristal estrellándose en el suelo. Era Braulio, un muchacho de 19 años, delgado, de mirada desafiante y sonrisa burlona. Mientras los demás inclinaban la cabeza en oración, él se apoyaba contra una columna con los brazos cruzados, lanzando comentarios sarcásticos a un par de amigos. «Mira nomás», dijo en voz baja, pero lo suficiente para que lo escucharan cerca. «Parece que lo van a despertar con tanto rezo. Si no resucita, mínimo se aburre». Los chicos que lo rodeaban reprimieron la risa, aunque uno de ellos le dio un codazo incómodo. Varias personas voltearon indignadas, murmurando entre dientes que aquello era una falta de respeto. Una mujer mayor lo miró con severidad y se persignó, como si quisiera ahuyentar la insolencia. Braulio disfrutaba de ese tipo de reacciones. Sentía que todos eran demasiado serios, demasiado creyentes, demasiado entregados a una fe que a él no le había servido de nada. Su risa era una forma de rebelión, de gritar que no creía en milagros ni en consuelos divinos. En un momento, el silencio de la iglesia se hizo más denso. Braulio, con el atrevimiento que lo caracterizaba, se acercó al ataúd y fingió susurrar: «Oiga, don, ¿sí se va a levantar o seguimos esperando?». Los presentes lo miraron horrorizados. El llanto de la viuda se quebró aún más. El sacerdote interrumpió el rezo con un carraspeo molesto, dispuesto a llamarle la atención. Pero antes de que alguien dijera algo, ocurrió lo inesperado. Braulio alzó la vista, y junto al ataúd distinguió claramente a un hombre de pie. No era ningún conocido. Vestía ropa sencilla, blanca, con una calma que contrastaba con la tensión del momento. Su rostro no mostraba enojo ni sonrisa, solo una serenidad profunda. Lo miraba directamente, como si todo lo demás hubiera desaparecido. El joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su boca se secó, y por primera vez en mucho tiempo no tuvo palabras. La figura permanecía inmóvil, casi luminosa bajo el titilar de las velas. Ningún otro parecía notarlo. Los asistentes seguían en su duelo, ajenos a la presencia que lo taladraba con la mirada. El corazón de Braulio latía con violencia. No podía apartar los ojos de aquel hombre. Quiso preguntar algo, pero la voz se le quebró. Dio un paso atrás, tropezando con el banco. En ese instante, la figura desapareció, como si jamás hubiera estado allí. La incomodidad lo envolvió. Nadie había visto nada, y sus amigos lo miraban sin entender su repentino silencio. Braulio tragó saliva, fingiendo una sonrisa, aunque sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Ese fue el inicio de una inquietud que no lo abandonaría jamás. Algo había cambiado en su interior, aunque todavía se resistiera a admitirlo. Suscríbete al canal para no perderte lo que sucederá después, porque lo que Braulio vio junto al ataúd fue apenas el comienzo de una historia que marcaría su vida para siempre. Que aunque trató de reír de nuevo, esa noche se llevaría consigo una mirada que lo perseguiría en sueños, recordándole que las burlas tienen un límite, y que a veces la respuesta llega de un modo que nadie espera. Braulio despertó temprano al día siguiente, con la sensación de que algo lo había sacudido por dentro. El recuerdo de aquel hombre junto al ataúd lo perseguía como una sombra imposible de ignorar. Intentó convencerse de que había sido producto de la tensión, de la penumbra y de tantas velas encendidas, pero en el fondo sabía que no era una simple ilusión. Vivía con su abuela, doña Rosario, una mujer de cabello blanco trenzado, mirada firme y voz serena. Ella era conocida en todo Pátzcuaro por su devoción inquebrantable. Cada mañana, antes de preparar el desayuno,
Encendía una veladora frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y murmuraba plegarias. «Levántate, Braulio, ya se te va a hacer tarde para el trabajo», dijo ella aquella mañana, golpeando suavemente la puerta de su cuarto. El muchacho se levantó de mala gana, con los ojos hinchados por la falta de sueño. Se vistió sin entusiasmo y salió rumbo al mercadito donde trabajaba cargando cajas y atendiendo clientes. El puesto quedaba en la plaza principal, rodeado de artesanos que vendían lacas, bordados y dulces típicos. El bullicio del lugar contrastaba con la inquietud que le apretaba el pecho. Sus compañeros lo saludaban con cordialidad, pero no faltaba quien comentara entre murmullos lo sucedido en la iglesia. Una señora, mientras escogía jitomates, murmuró a otra: «Ese muchacho no tiene respeto, hasta en un velorio se burla». Braulio apretó los dientes y fingió no escuchar, aunque por dentro sentía una punzada de rabia mezclada con vergüenza. Odiaba que lo señalaran. Odiaba aún más que la gente lo juzgara sin saber lo que cargaba. La risa siempre había sido su escudo. Desde niño, cuando perdió a sus padres en un accidente de carretera, se había negado a llorar delante de los demás. Vivía con la idea de que la fe era una farsa, porque ninguna oración le devolvió a su madre ni a su padre. Mientras todos le decían que era la voluntad de Dios, él se hundía en un silencio áspero que disfrazaba con bromas hirientes. Esa tarde, mientras acomodaba costales de frijol, su amigo Arturo se le acercó con una sonrisa nerviosa. «Oye, hermano, dicen que te pusiste pálido en la iglesia. ¿Qué viste?» Braulio se tensó. No quería admitir lo que había pasado. «Nada, la gente exagera. Solo estaba aburrido y quise animar un poco el velorio. Pues te digo porque la banda anda diciendo que te dio un susto divino», respondió Arturo entre risas contenidas. «Tonterías», replicó Braulio, cortando el tema de golpe. Sin embargo, esas palabras lo persiguieron el resto del día. El murmullo de los vecinos, la desaprobación en las miradas, el recuerdo de aquel hombre misterioso, todo lo envolvía como una red invisible. Al regresar a casa, encontró a su abuela esperándolo con un plato de caldo caliente. Ella lo observó con calma, como si leyera en sus ojos más de lo que él estaba dispuesto a contar. «Hijo, supe lo que hiciste en el velorio. No está bien burlarse del dolor de los demás. La gente exagera, abuela. Solo eran bromas». «No, Braulio», respondió ella con firmeza. «Cuando uno pierde a un ser querido, cada palabra pesa como una piedra. No es momento de chistes, es momento de acompañar». Él apartó la mirada sintiéndose expuesto. No quería discutir con ella, pero tampoco podía aceptar que su rebeldía lo estaba alejando de todos. Esa noche, mientras se acostaba, volvió a recordar aquella figura de pie junto al ataúd. Cerró los ojos con fuerza, intentando borrar la imagen. Sin embargo, la serenidad en el rostro de aquel hombre se imponía a la oscuridad, y aunque no quería reconocerlo, algo dentro de él empezaba a tambalearse. La tercera noche después del velorio, Braulio despertó empapado en sudor. Había soñado con aquel hombre que se le apareció junto al ataúd. En el sueño estaba en medio de la iglesia, pero esta vez vacía, sin gente, sin rezos, solo el eco de sus propios pasos. El ataúd seguía frente al altar, cubierto de velas apagadas, y el hombre permanecía ahí de pie, observándolo en silencio. No hablaba, pero sus labios parecían moverse como si dijeran algo. Braulio intentó acercarse, y entonces, sin que nadie lo pronunciara en voz audible, escuchó dentro de sí: «¿Por qué te burlas del dolor ajeno?». Se despertó sobresaltado, con el corazón latiendo como un tambor. Se incorporó en la cama y se llevó las manos al rostro. Aquella voz le retumbaba en la cabeza. Trató de convencerse de que había sido un mal sueño, nada más, pero no lograba apartar la sensación de que aquello lo perseguía a propósito. A la mañana siguiente, mientras caminaba rumbo al mercado, se encontró con dos muchachos conocidos que lo saludaron con una risa burlona. «¿Y qué, Braulio? ¿Ya viste otro fantasma?», le dijo uno. El otro agregó: «Dicen que cuando alguien se ríe en un velorio, la muerte lo sigue de cerca. Mejor cuídate, porque te anda rondando».
Aunque trató de reírse con ellos, sus entrañas se helaron. Ese comentario, «La muerte te anda rondando», se le quedó grabado. Caminó más rápido, evitando prolongar la plática. En el mercado su jefe lo notó distraído. Tropezaba con los costales, se le caían los jitomates, olvidaba los precios. «¿Qué te pasa, chamaco?», le preguntó el hombre con tono severo. «No estás en nada». «Nada, don Rogelio, es que no dormí bien», contestó, bajando la cabeza. Pero no era solo cansancio, era miedo, un miedo que no podía reconocer abiertamente. Al terminar la jornada, decidió dar una vuelta por la plaza para despejarse. El aire olía a tamales y atole recién preparado. Las bancas estaban llenas de familias platicando. Los niños corrían con globos en la mano. Todo parecía tan normal, pero para Braulio nada lo era. En cada sombra creía ver el perfil de aquel hombre. Esa noche, ya en su casa, trató de distraerse escuchando música en su celular. Pero al quedarse dormido, la voz volvió clara, firme, sin necesidad de palabras externas. «¿Por qué lastimas a los que lloran?». Braulio abrió los ojos de golpe. Miró hacia la esquina del cuarto y juraría haber visto una silueta blanca, quieta, inmóvil. Parpadeó y no había nada. Se levantó de la cama y caminó hasta la cocina, donde encontró a su abuela rezando el rosario. Ella lo miró sorprendida. «¿Qué haces despierto a estas horas?», preguntó con suavidad. «Nada, solo tenía sed». No quiso decir más. Se sirvió un vaso de agua, pero sus manos temblaban tanto que derramó parte en la mesa. Su abuela lo observó con preocupación, aunque no insistió. Al volver a su cuarto, Braulio se tiró en la cama, incapaz de conciliar el sueño. Recordó las palabras de los jóvenes en la calle: «La muerte lo sigue». Recordó también las miradas de rechazo en el mercado y la voz interior que no lo dejaba en paz. Por primera vez, sintió que quizás su burla en el velorio había sido más grave de lo que imaginaba, que tal vez había abierto una puerta que no debía. Cerró los ojos, deseando que la mañana llegara pronto. Pero en el fondo de su ser sabía que aquello apenas estaba comenzando. Los días siguientes se volvieron un tormento para Braulio. No podía caminar por las calles de Pátzcuaro sin sentir que todos lo miraban con desdén. En el mercado, las vecinas murmuraban cuando lo veían pasar, como si llevara una marca en la frente. Los hombres mayores lo observaban con ceños fruncidos, y hasta los niños parecían repetir entre risas crueles: «Ahí va el que se burla de los muertos». Cada palabra le dolía como un aguijón. Fingía indiferencia, pero por dentro se sentía cada vez más aislado. La ciudad entera parecía darle la espalda. Una tarde, al regresar a casa, su abuela lo esperaba en el patio, sentada en su mecedora de madera. La luz del atardecer iluminaba su rostro lleno de arrugas, y sus ojos reflejaban una tristeza profunda. «Braulio», dijo con voz firme, «ya es hora de que me digas qué está pasando contigo. No es solo lo del velorio, yo lo noto. Estás raro, como asustado». Él se encogió de hombros tratando de evadir. «La gente habla demasiado, abuela. Ya sabes cómo son». «No es la gente, hijo. Eres tú. Desde esa noche no eres el mismo. Y te lo voy a decir claro, necesitas pedir perdón». Braulio frunció el ceño, con un gesto de orgullo herido. «¿Perdón? ¿Por qué? Yo no hice nada malo, nomás bromeé». Doña Rosario lo miró con paciencia, pero también con una firmeza que lo desarmaba. «El dolor ajeno nunca es motivo de burla. No tienes que creer en lo que yo creo, pero sí respetar. Esa familia está sufriendo, y tus palabras fueron cuchillos». Él apretó los puños, incapaz de responder. Aquella sensación de injusticia lo consumía. ¿Por qué debía disculparse si nunca había recibido nada bueno de la fe? Esa noche, atormentado por el insomnio, decidió hacer algo impulsivo. Caminó hasta la iglesia del pueblo, convencido de que demostraría que no le temía a nada. El silencio de las calles lo envolvía, y la luna iluminaba tenuemente los tejados rojos. Al empujar la puerta del templo, un aire frío lo recibió. Dentro, el eco de sus pasos retumbaba entre las paredes de piedra. El olor a incienso permanecía impregnado en cada rincón, aunque no había velas encendidas.
Braulio avanzó con el corazón latiendo fuerte, pero con la cabeza erguida como desafiando a lo invisible. Se detuvo frente al altar. «A ver», murmuró apenas audible. «Aquí estoy». «¿Y qué?» «No me da miedo». El silencio se volvió opresivo. De pronto sintió que el aire se espesaba, como si algo invisible lo rodeara. Una presión en el pecho lo obligó a llevarse la mano al corazón. La respiración se le volvió entrecortada. Intentó avanzar, pero sus piernas flaquearon, la visión se le nubló y un zumbido ensordecedor invadió sus oídos. «¿Quién anda ahí?», alcanzó a decir, con la voz quebrada. No obtuvo respuesta, solo la certeza de no estar solo. Una fuerza indescriptible lo invadió, haciéndolo perder el equilibrio. Se desplomó de rodillas frente al altar, tratando de sostenerse, pero no pudo. La oscuridad lo envolvió por completo, y antes de perder la conciencia, juró escuchar nuevamente aquella voz interior. ¿Hasta cuándo seguirás huyendo? El silencio absoluto lo tragó. Cuando abrió los ojos no estaba en su cama ni en el mercado, y la primera figura que distinguió lo dejó helado. Cuando Braulio abrió los ojos, se encontró recostado en uno de los bancos de la iglesia. El murmullo de una voz grave y pausada lo hizo reaccionar. Frente a él estaba el padre Juan, un hombre de mediana edad, piel morena y mirada serena, conocido en el pueblo por su paciencia y su trato cercano. Llevaba un pañuelo húmedo con el que le limpiaba la frente. «Tranquilo, hijo. ¿Ya despertaste?» «Te desmayaste frente al altar», dijo el sacerdote con calma. Braulio parpadeó varias veces, intentando recordar lo sucedido. Se incorporó lentamente, aunque seguía mareado. «¿Me desmayé?», preguntó con incredulidad. «Sí, y no es la primera vez que alguien lo hace aquí. Cuando la conciencia carga demasiado peso, el cuerpo lo resiente», respondió el padre, sin apartar la mirada. Braulio bajó la vista incómodo. Quiso levantarse para irse, pero el sacerdote puso una mano firme en su hombro. «Espera, muchacho. Cuéntame, ¿qué te anda pasando? Te noto turbado». El joven dudó. No estaba acostumbrado a abrirse con nadie, mucho menos con un cura, pero la experiencia había sido tan intensa que necesitaba soltarlo. «Es que», titubeó, frotándose las manos. «Desde aquel velorio veo cosas raras, sueños, voces, y siento que alguien me observa todo el tiempo». El padre Juan lo escuchó en silencio, con atención sincera. «¿Qué cosas ves?», preguntó suavemente. Braulio tragó saliva. «Un hombre, siempre el mismo. Lo vi junto al ataúd, después en mis sueños, y hasta en mi cuarto. No me habla con la boca, pero lo escucho aquí», se señaló la sien. Como si me hablara directo a la cabeza. El sacerdote asintió sin sorpresa. No todos los mensajes llegan con palabras claras. A veces lo que sentimos es una llamada a detenernos, a pensar en lo que hacemos. Braulio se agitó, levantándose de golpe. «No, padre, yo no quiero sermones, solo quiero que me deje en paz. No hice nada malo». El padre Juan mantuvo la calma. «Eso lo decides tú. Pero dime, ¿de verdad no sientes culpa por lo que hiciste aquella noche?» El silencio fue pesado. Braulio quiso negar, pero su garganta se cerró. Recordó el llanto de la viuda, las miradas indignadas, el peso insoportable de aquella figura que lo observaba. El padre suspiró. «Mira, hijo, yo no sé qué o quién se te aparece. Lo que sí sé es que cuando el corazón se endurece demasiado, algo tiene que romperlo para que vuelva a sentir. Tal vez eso es lo que te está pasando». Las palabras lo golpearon como un eco que no podía apartar. ¿Acaso era verdad que él mismo había provocado todo aquello? «¿Y qué hago, padre?», preguntó con voz temblorosa, casi en un susurro. «Empieza por reconocer que el dolor de los demás no es un juego. El primer paso siempre es mirar hacia adentro y dejar de huir». Braulio no respondió. Se levantó, todavía confundido, y caminó hacia la puerta de la iglesia. Antes de salir, escuchó al padre añadir: «Si vuelves a sentir que esa presencia te busca, no corras. Pregúntale qué quiere mostrarte. Tal vez ahí encuentres tu respuesta». El joven salió a la plaza.
con el corazón palpitando fuerte. El aire fresco de la noche no lo calmó. Caminó despacio, sintiendo que aquella conversación había removido algo que llevaba años enterrado, y aunque trataba de convencerse de que todo eran imaginaciones, en lo profundo de su ser sabía que aquella presencia aún no lo había dejado en paz. La tormenta estalló de madrugada, con relámpagos que iluminaban los tejados de Pátzcuaro y un viento helado que hacía crujir las ventanas de las casas. Braulio intentaba dormir, pero cada trueno lo sacudía del colchón. Se revolvía inquieto, con los ojos abiertos en la penumbra, escuchando cómo la lluvia golpeaba el techo de lámina como un tambor interminable. De pronto, un silencio extraño se impuso en su cuarto. No era el silencio normal de la noche, era más bien como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Braulio se incorporó con la piel erizada y lo vio. El hombre estaba de pie, junto a la pared donde colgaba una cruz de madera. No se movía, no parpadeaba, no decía nada. Solo lo miraba con una calma que a Braulio le resultaba insoportable. El joven sintió que el aire se le atoraba en los pulmones. «¿Quién eres?», gritó con la voz quebrada. El hombre permaneció inmóvil, sus ojos fijos en los de él. El resplandor de los relámpagos lo iluminaba intermitente, dándole un aspecto aún más irreal. Braulio tragó saliva y dio un paso hacia adelante, con las piernas temblorosas. «Ya basta», se exclamó. «Déjame en paz». En ese instante, la cruz colgada en la pared vibró ligeramente, como si hubiera recibido un golpe de viento. El corazón de Braulio latió con violencia. Quiso acercarse más, pero cuando lo hizo, la figura se desvaneció como humo, dejándolo solo con la respiración agitada y el retumbar de la tormenta. Se dejó caer en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. El sudor frío le recorría la frente. Por más que quisiera convencerse de que eran alucinaciones, la nitidez de esa mirada lo hacía imposible. No era un sueño, no podía serlo. La puerta de su cuarto se entreabrió de pronto, y la voz de su abuela lo sobresaltó. «¿Todo bien, Braulio? Te escuché gritar». Él respiró hondo, tratando de sonar tranquilo. «Sí, abuela, solo fue una pesadilla». Doña Rosario lo miró con desconfianza, pero no insistió. «Voy a dejar encendida la veladora en la cocina. ¿Te hará bien?», dijo antes de retirarse. Cuando volvió a quedarse solo, Braulio se abrazó a sí mismo. El recuerdo de la figura seguía tan vivo que le resultaba imposible cerrar los ojos. Cada vez era más claro que aquella presencia no lo dejaría tranquilo. La tormenta continuó durante horas, pero para él el ruido ya no provenía del cielo, sino de dentro. Un zumbido en la cabeza, el eco de lo que había visto, el miedo de que volviera a aparecer. Se levantó, caminó por el cuarto como fiera enjaulada y susurró con voz rota: «¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me sigues?». No obtuvo respuesta, salvo otro trueno que estremeció las paredes. Se dejó caer de rodillas en el suelo, con el cuerpo exhausto, y allí permaneció hasta que el cansancio lo venció. Al amanecer, cuando los gallos comenzaron a cantar y la tormenta se disipó, Braulio abrió los ojos. El cuarto estaba en calma, pero en su interior sabía que nada había terminado. Aquella mirada seguía grabada en su mente, como un fuego que no podía apagar. Y aunque intentaba convencerse de que todo era producto de su imaginación, en el fondo comprendía que la verdad era mucho más perturbadora. Esa presencia parecía tener un propósito, y él estaba en el centro de algo que apenas comenzaba a revelar su peso. El cansancio se había vuelto insoportable para Braulio. Llevaba noches sin dormir bien, y los días se arrastraban entre bostezos y miradas perdidas. En el mercado lo regañaban cada vez más seguido, y hasta su abuela había notado que caminaba como alma en pena. Fue en ese estado de vulnerabilidad cuando se encontró con alguien que no esperaba: María Fernanda. Había sido su compañera en la primaria, pero hacía años que no se veían. Ella había dejado Pátzcuaro para estudiar en Morelia, y ahora estaba de regreso por un tiempo. Cuando Braulio la vio en la plaza, con su cabello recogido y un vestido sencillo de flores, sintió que el aire se le atascaba en el pecho. No era solo la sorpresa,
Había algo en su mirada, una serenidad que contrastaba con el torbellino que él cargaba. «Braulio», dijo ella sonriendo con calidez. «¿Cuánto tiempo?» Él trató de sonreír, pero apenas logró un gesto torpe. «Sí, pues ya ves, aquí ando. No cambiaste mucho». «Tú sí», respondió ella, observándolo con atención. «Estás más flaco y cansado». La sinceridad de sus palabras lo incomodó. Bajó la mirada rascándose la nuca. «El trabajo, ya sabes», murmuró. Se sentaron en una banca, mientras la plaza bullía con vendedores de nieve de pasta y niños corriendo tras pelotas. María Fernanda habló de su vida en la ciudad, de sus estudios y de lo mucho que extrañaba las tradiciones del pueblo. Luego, su expresión se volvió seria. «Me contaron lo del velorio», dijo con suavidad. «No te juzgo, Braulio, pero... ¿qué te pasó? Ese no es el muchacho que yo recuerdo». Él apretó los labios. «La gente exagera, nomás hice unos chistes». «No eran momentos de chistes», replicó ella con firmeza, aunque sin dureza. «Yo también perdí a alguien hace poco, a mi hermano menor. Si alguien hubiera bromeado en su velorio, no sé cómo lo habría soportado». Braulio levantó la cabeza, sorprendido. «¿Tú perdiste a tu hermano?» María Fernanda asintió, y sus ojos se humedecieron. «Sí. Fue lo más difícil de mi vida, y aunque me dolía, la fe me sostuvo, no porque creyera que todo se arreglaría, sino porque entendí que no estaba sola». El muchacho sintió un nudo en la garganta. No sabía qué contestar. La autenticidad con que ella hablaba le hacía imposible burlarse o evadir. «Yo no puedo creer en eso», dijo al fin con voz baja. «Mis papás murieron cuando era niño. Todo mundo decía que era voluntad de Dios, y yo me quedé con nada». María Fernanda lo miró con ternura. «Quizá no se trata de entenderlo todo, Braulio. A veces la fe no es una explicación, es compañía en medio del dolor». El silencio entre ambos se cargó de una tensión distinta, no incómoda, sino profunda. Braulio sintió que algo dentro de él se movía, como una piedra que empezaba a resquebrajarse. Antes de despedirse, ella le tomó la mano con suavidad. «Solo te pido que no te cierres. El dolor no se cura con burlas, se cura enfrentándolo». Él asintió, incapaz de sostenerle la mirada. Cuando ella se alejó, con paso sereno, Braulio sintió un vacío extraño. Había encontrado en sus palabras una chispa de verdad que no quería admitir, pero que ya no podía ignorar. Esa noche, mientras intentaba dormir, recordó la mirada firme de María Fernanda y la comparó con la del hombre misterioso. Ambas lo habían enfrentado sin necesidad de gritos, solo con presencia, y ese pensamiento lo mantuvo despierto, preguntándose si el cambio que tanto resistía ya había comenzado. El domingo siguiente, María Fernanda convenció a Braulio de acompañarla al panteón. Era día de visita, y muchas familias llevaban flores frescas, limpiaban las tumbas y colocaban veladoras. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado que vendían las mujeres cerca de la entrada. El ambiente no era lúgubre, había cierta solemnidad tranquila, un respeto compartido que llenaba cada rincón. Braulio caminaba con las manos en los bolsillos, incómodo. No recordaba la última vez que había ido al cementerio. Desde la muerte de sus padres, evitaba ese lugar como si cruzar sus puertas le abriera heridas imposibles de cerrar. «No tienes que obligarte a nada», le dijo María Fernanda, notando su tensión. «Solo acompáñame un rato». Él asintió en silencio. La siguió hasta el rincón donde descansaba el hermano de ella. Se detuvo a un lado, observando cómo limpiaba la lápida. Acomodaba flores y encendía una veladora con manos firmes. La devoción con que lo hacía lo conmovió. «¿No te da miedo?», preguntó él de pronto, rompiendo el silencio. «¿Miedo de qué?», replicó ella sin levantar la vista. «De estar aquí, rodeada de muertos». María Fernanda sonrió levemente. «No, Braulio. Me da paz. Aquí recuerdo que la vida es frágil, pero también que el amor no se acaba con la muerte». Él no supo qué contestar.
Bajó la mirada sintiéndose extraño en medio de ese lugar donde todos parecían hallar consuelo, menos él. Al pasar frente a la tumba de sus padres, sus pasos se frenaron. El corazón le dio un vuelco. Hacía años que no se detenía frente a esa lápida. La losa estaba descuidada, con hierba creciendo en las orillas y el retrato de su madre descolorido por el sol. Un sentimiento de culpa le atravesó el pecho. María Fernanda, notando su parálisis, lo animó suavemente. «Si quieres, podemos limpiar un poco». Braulio tragó saliva y asintió. Entre los dos quitaron la maleza y ordenaron las flores marchitas. Al terminar, él levantó la vista hacia la fotografía de su madre. Y ahí lo vio. Detrás de la imagen, por un instante fugaz, apareció la silueta del mismo hombre. Su rostro sereno lo miraba con intensidad, como si estuviera de pie justo ahí, al otro lado de la lápida. El muchacho se quedó helado. Sus labios temblaron y los ojos se le llenaron de lágrimas. «¿Qué pasa?», preguntó María Fernanda alarmada. Braulio señaló la foto, pero al volver a mirar, la figura había desaparecido. «Nada», murmuró, aunque su voz estaba quebrada. «Es que hace mucho que no venía». El silencio lo envolvió. Sin darse cuenta, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. María Fernanda se acercó y le puso una mano en el hombro. «Llora, Braulio. No pasa nada. Es necesario». Él no podía detenerse. Lloró con una mezcla de rabia y alivio, de dolor guardado por años y de un peso que empezaba a liberarse. Por primera vez desde la tragedia de sus padres, se permitió quebrarse. Cuando al fin logró calmarse, se dejó caer en la banca de piedra junto a la tumba. María Fernanda lo acompañó en silencio, respetando su momento. «¿Sabes?», dijo ella con suavidad. «No creo que tus papás quieran que vivas peleado con la vida. Ellos querrían verte en paz». Las palabras lo atravesaron. El rostro sereno de aquel hombre seguía en su mente, mezclándose con la voz de María Fernanda. Braulio no entendía por qué lo perseguía esa presencia, pero empezaba a sospechar que tenía un propósito. Al salir del panteón, el aire fresco le pareció distinto. No era alivio, pero sí el inicio de algo, como si un muro dentro de él se hubiera resquebrajado por primera vez en años. El recuerdo del panteón siguió acompañando a Braulio durante días. No podía olvidar la sensación de haber visto de nuevo al misterioso hombre tras la foto de su madre, ni la calma que lo invadió al llorar frente a la tumba. Era como si algo dentro de él se hubiera aflojado, como si un nudo eterno comenzara a deshacerse. Esa misma semana, el pueblo se preparaba para otro velorio. Un anciano conocido por todos había muerto, y la comunidad entera se movilizaba para la ceremonia. Al enterarse, Braulio sintió un escalofrío. Parte de él quería mantenerse lejos de la iglesia, pero otra parte, la que había comenzado a despertar en el panteón, lo impulsaba a hacer algo distinto. Su abuela lo sorprendió cuando anunció que iría a ayudar con la limpieza del templo. «Van a necesitar manos jóvenes», dijo ella, «y tú deberías acompañarme». Braulio dudó. Tenía miedo de volver a aquel lugar, pero la mirada firme de su abuela lo convenció. «Está bien, voy contigo», respondió al fin. Al día siguiente, llegó temprano. La iglesia estaba llena de mujeres que colocaban flores y hombres que movían bancas para dejar espacio al féretro. Braulio tomó una escoba y comenzó a barrer el piso de piedra, cubierto de polvo y pétalos secos. Al principio lo hacía con desgano, pero poco a poco, el simple hecho de colaborar lo fue tranquilizando. Una mujer mayor se le acercó, ofreciéndole agua. «Gracias, mijo. Qué bueno que viniste a ayudar». Sus palabras, lejos de reproche, le dieron un extraño calor en el pecho. No estaba acostumbrado a recibir gratitud en la iglesia. Más tarde, ayudó a cargar velas grandes hasta el altar. Mientras las acomodaba, notó que su respiración era distinta, menos agitada. La presencia del lugar seguía imponiéndole respeto, pero ya no sentía la misma hostilidad. Cuando la ceremonia comenzó, Braulio se sentó en una de las bancas del fondo. Observaba en silencio cómo la familia del difunto recibía consuelo,
cómo la comunidad se unía para acompañarlos. Por primera vez, no sintió ganas de reír ni de burlarse. En cambio, un respeto silencioso lo envolvió. El padre Juan, desde el púlpito, habló sobre la importancia de estar juntos en el dolor. Sus palabras resonaron en Braulio de manera inesperada. Recordó las veces en que él mismo había llorado en silencio, sin nadie que lo acompañara más que su abuela. Quizá eso era lo que tanto le dolía, que en su pérdida se había sentido solo, y ahora veía que la fe de otros les daba compañía. Al terminar la misa, ayudó a apagar las velas y a recoger bancas. Una niña pequeña se le acercó, tirándole del brazo. «Gracias por ayudar a mi abuelito», le dijo con ojos grandes y sinceros. Braulio se quedó sin palabras. Solo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, al regresar a casa, la abuela Rosario lo miró con orgullo. «¿Ves, hijo? Cuando das un poco de ti, recibes más de lo que imaginas». Braulio no respondió, pero en su interior algo se asentaba. No era una conversión repentina, ni un cambio total, pero sí un primer gesto de reconciliación con el mundo. Mientras se acostaba, recordó la mirada del hombre misterioso. No lo había visto en la iglesia esa vez, pero la sensación de ser observado permanecía. Y por primera vez, no lo asustaba tanto. Era como si esa presencia hubiera estado esperando precisamente eso, un primer paso. La noticia de que un viejo amigo había regresado al pueblo corrió rápido entre los jóvenes. Se trataba de César, compañero de travesuras de Braulio desde la secundaria. Era el mismo con quien solía hacer bromas pesadas en las fiestas patronales y en los partidos de fútbol del barrio. Cuando Braulio lo vio aparecer en la plaza, con esa sonrisa socarrona que recordaba también, una parte de él se alegró, pero otra sintió un mal presentimiento. «Braulio», exclamó César dándole una palmada en la espalda. «Pensé que ya te habías vuelto santo, porque dicen que ahora te la pasas metido en la iglesia». «No exageres», respondió Braulio, incómodo. «Solo he ayudado un poco». César soltó una carcajada. «El mismo que se burlaba de los muertos ahora carga velas. No me digas que ya te convencieron esos viejos». Las palabras le cayeron pesadas. Antes habría reído con él. Ahora, sin embargo, sintió que algo se quebraba. Más tarde, mientras caminaban por las calles empedradas, César le habló en voz baja. «Oye, me contaron que habrá otro velorio esta semana. ¿Te imaginas si hacemos lo mismo que antes? Unas bromas para romper el silencio, ¿eh?» Braulio se detuvo en seco. «No, César, no pienso hacerlo». El otro frunció el ceño. «¿Qué te pasa? ¿Desde cuándo te importa lo que diga la gente? Tú y yo siempre fuimos los que poníamos el desorden». «Pues ya no quiero serlo», respondió Braulio con firmeza. El silencio entre los dos se volvió tenso. César lo miraba como si no lo reconociera. «Te ablandaste, hermano. No eres el mismo». Braulio bajó la mirada, consciente de que tenía razón en parte. Ya no era el mismo. Pero no era debilidad. Era algo distinto, algo que todavía no lograba nombrar. Esa misma noche, mientras César se marchaba en su motocicleta por la carretera húmeda, un estruendo sacudió el aire. Los vecinos corrieron hacia el lugar y encontraron la moto tirada en la curva peligrosa cerca del lago. César estaba en el suelo, aturdido y con la pierna fracturada. Cuando Braulio se enteró, corrió al sitio con el corazón en la garganta. Ver a su amigo gritando de dolor le heló la sangre. Lo ayudaron a levantarlo y llevarlo al hospital. Antes de que lo subieran a la ambulancia, César lo miró fijamente. «¿Lo ves? Si hubieras venido conmigo, capaz y era peor», susurró entre dientes. Braulio se quedó inmóvil, sintiendo un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. No sabía si lo que acababa de pasar era una simple coincidencia o una advertencia. Esa noche no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro en su cuarto, con la tormenta de pensamientos martillándole la cabeza. La voz interior regresó, tan clara como las otras veces. «No vuelvas atrás». Se dejó caer en la cama apretando los puños. Entendía que estaba en medio de una elección. Podía regresar al camino de burlas y vacío, o seguir avanzando hacia algo nuevo,
aunque no supiera bien qué era. El accidente de César había sido un golpe directo, un recordatorio de lo frágil que era la vida y de lo cerca que había estado de repetir viejos errores. Mientras la madrugada se asomaba por las rendijas de la ventana, Braulio cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo agradeció en silencio no haber cedido a la tentación. La imagen de César en el suelo, retorciéndose de dolor, no se borraba de la mente de Braulio. Pasó 2 días inquieto, con el recuerdo del accidente repitiéndose como un eco que lo perseguía. Al final, comprendió que ya no podía seguir guardando todo dentro de sí. Una mañana, sin decir nada a su abuela, caminó hasta la iglesia decidido a buscar al padre Juan. El templo estaba vacío, salvo por el murmullo de unas veladoras encendidas. Encontró al sacerdote limpiando una banca con un trapo. Al verlo, el padre sonrió con calma. «Sabía que volverías», dijo como si lo hubiera estado esperando. Braulio bajó la cabeza y se sentó frente a él. «No sé qué hacer, padre. Todo me está rebasando. Siento que no tengo control de nada». El sacerdote dejó el trapo a un lado y lo miró con paciencia. «Cuéntame». El joven respiró hondo y soltó lo que llevaba días cargando. «Mi amigo César quiso que volviera a hacer lo mismo de antes, burlarnos de un velorio. Estuve a punto de aceptar, pero algo dentro de mí me detuvo. Y esa misma noche tuvo un accidente. No sé si fue coincidencia o una advertencia. Solo sé que me siento culpable, confundido, como si algo me dijera que ya no puedo seguir por ese camino». El padre lo escuchó en silencio, asintiendo lentamente. La vida siempre nos pone enfrente decisiones que parecen pequeñas, pero que marcan todo el rumbo. Tú elegiste no seguir con esa burla, y eso ya es un cambio. Braulio se frotó las manos nervioso. Pero sigo sintiendo esa presencia, a veces en mis sueños, a veces cuando estoy solo. No me habla con palabras, pero la siento aquí. Se llevó la mano al pecho. ¿Qué quiere de mí? El sacerdote se levantó y lo invitó a caminar hacia una pequeña capilla lateral. El aire allí era más fresco, y en el centro había una imagen de Cristo con una inscripción tallada en madera que decía: «La humildad es la puerta del perdón». «¿Ves esas palabras?», preguntó el padre Juan. «No se trata de que creas de golpe, ni de que entiendas todo. Se trata de dar un paso humilde, reconocer cuando hemos herido a otros y pedir perdón». Braulio se quedó mirando la inscripción con un nudo en la garganta. «¿Y si no me perdonan?», susurró. «El perdón no siempre depende de los demás», respondió el sacerdote. «A veces pedirlo ya es empezar a sanar, y aunque la respuesta no llegue de inmediato, el corazón se va liberando». El muchacho apretó los ojos, luchando contra las lágrimas. «Tengo miedo, padre, miedo de no poder cambiar, de seguir siendo el mismo de siempre». El sacerdote puso una mano en su hombro. «El miedo es señal de que estás en el camino correcto. Solo quien se da cuenta de su fragilidad puede levantarse de verdad». Braulio asintió lentamente. Sentía que las palabras del padre Juan encajaban con todo lo que había vivido: la figura que lo observaba, la voz en sus sueños, la experiencia en el panteón. Todo lo conducía hacia un mismo punto: dejar de huir y enfrentar su propia culpa. Cuando salió de la capilla, la luz del mediodía lo cegó por un momento. Cerró los ojos y respiró hondo. Por primera vez, no sintió rechazo en el aire de la iglesia. Algo se abría dentro de él, como una puerta entreabierta que lo invitaba a seguir adelante. El siguiente domingo, la iglesia estaba llena. La misa por el difunto anciano reunía a familias enteras, y el murmullo de oraciones se mezclaba con el olor a cera derretida y flores frescas. Braulio se sentó en una de las bancas traseras, pero no podía quedarse quieto. Sentía que el pecho le ardía, como si algo dentro lo empujara a hacer lo que tanto temía. María Fernanda estaba cerca, y al verlo inquieto, le susurró: «¿Estás bien?». Él solo asintió, aunque sabía que no estaba bien. Desde la conversación con el padre Juan, la idea de pedir perdón lo perseguía de día y de noche. Esa inscripción: «La humildad es la puerta del perdón»,
Le retumbaba en la cabeza como un tambor. Cuando el sacerdote terminó su homilía y el ambiente se llenó de silencio, Braulio sintió que las piernas lo traicionaban. Se levantó, temblando, y caminó hacia el frente. La gente comenzó a murmurar sorprendida. Nadie entendía qué hacía él allí. Se colocó junto al altar, respiró hondo y con la voz quebrada habló. «Quiero decir algo». Empezó y el eco de sus palabras recorrió el templo. Los ojos de todos estaban puestos en él. El corazón le latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Yo fui el que se burló en aquel velorio», dijo con dificultad. «Me reí, hice chistes, lastimé a una familia que estaba sufriendo. Y sé que muchos de ustedes me juzgaron, con razón. Algunos asintieron, otros fruncieron el ceño. Braulio tragó saliva, luchando contra el miedo. Hoy quiero pedir perdón a la familia que herí, a todos los que ofendí con mi actitud. Yo estaba lleno de rabia, de vacío, y lo disfrazaba con burlas. Pero me equivoqué. El silencio se hizo más profundo. Una mujer en las primeras filas se cubrió la boca con la mano, conmovida. La viuda del difunto, presente entre los asistentes, bajó la cabeza con lágrimas en los ojos. «No sé si me puedan perdonar», continuó Braulio, «pero tenía que decirlo, porque ya no quiero ser el mismo». Su voz se quebró al final y no pudo contener las lágrimas. Bajó la mirada, sintiendo que se hundía. Pero entonces, un murmullo de aprobación comenzó a recorrer la iglesia. Un hombre mayor se puso de pie y dijo: «Reconocer los errores también es valor». Varias personas asintieron, y poco a poco el ambiente cambió. Lo que parecía un juicio se transformó en un gesto colectivo de comprensión. La viuda, con pasos lentos, se levantó y se acercó a él. Braulio bajó la cabeza, incapaz de sostenerle la mirada. Ella puso una mano sobre su hombro. «El dolor no se borra, hijo, pero agradezco tus palabras». Braulio rompió en llanto, y la iglesia entera guardó silencio respetuoso. María Fernanda, desde su banca, sonrió con orgullo contenido. El padre Juan se acercó y con voz serena dijo: «Hoy hemos sido testigos de que la humildad abre caminos que la soberbia jamás podrá». Al terminar la misa, varios vecinos lo saludaron con gestos de aliento. No todos lo perdonaron con palabras, pero la dureza en sus miradas ya no era la misma. Braulio sintió un alivio extraño, como si por fin hubiera descargado un peso enorme que lo mantenía encadenado. Esa noche, al regresar a casa, miró el cielo estrellado y respiró profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía caminar sin tanta carga sobre los hombros. No sabía qué vendría después, pero intuía que algo grande estaba a punto de suceder. El amanecer de esa mañana trajo consigo una sensación extraña en Braulio. Aunque el sol brillaba con fuerza, no pudo evitar sentir que algo dentro de él había cambiado definitivamente. Había dado un paso importante al pedir perdón públicamente, pero ahora enfrentaba las consecuencias de esa decisión. Ya no podía regresar atrás. Se despertó temprano, con la sensación de que el día lo empujaba hacia un futuro incierto. Aunque había sido un acto de valentía, el hecho de haberse expuesto ante la comunidad lo dejaba con la mente llena de preguntas. ¿Lo habrían perdonado realmente? ¿Sería suficiente para sanar las heridas que había causado? Su abuela, que lo había observado en silencio desde la misa, lo despertó con una sonrisa. «Lo hiciste bien, hijo», dijo con ternura mientras preparaba el desayuno. Braulio asintió, aunque la incertidumbre seguía nublando sus pensamientos. «Gracias, abuela, pero no sé si me siento bien. Es como si ahora tuviera que vivir con eso todo el tiempo». «Lo vas a hacer», respondió ella mientras ponía la taza de café frente a él. «El perdón no te quita el recuerdo de lo que hiciste, pero te permite seguir adelante. Eso es lo que importa». Al escucharla, Braulio se quedó en silencio, mirando la taza de café frente a él. Sabía que lo que decía su abuela tenía sentido, pero todavía le costaba entender por qué el peso de su pasado parecía tan difícil de soltar. Después del desayuno, decidió salir a caminar por el pueblo.
Las calles de Pátzcuaro estaban tranquilas, las casas coloridas parecían reflejar la paz del lugar. Sin embargo, Braulio no podía dejar de sentirse como si estuviera fuera de lugar, como si su alma todavía estuviera atrapada entre las paredes de la iglesia, entre los ojos de todos los que lo habían visto hablar. Se dirigió al mercado, buscando algo que lo distrajera. Mientras caminaba entre los puestos de flores y pan de muerto, escuchó sus nombres susurrados entre los vendedores. No eran palabras de burla, sino de reconocimiento. «Ahí va el joven que pidió perdón», dijo una mujer mayor, mientras acomodaba algunas rosas sobre su mesa. Braulio se detuvo, sorprendiendo incluso a sí mismo. Volteó hacia ella, y la mujer sonrió amablemente. «¿Cómo te sientes, hijo?», le preguntó con voz cálida. Él dudó por un momento, pero luego sonrió. «Un poco mejor». «No sé si lo suficiente, pero sí, mejor». «Eso es lo que cuenta», dijo la mujer con un gesto de afirmación. «El perdón es un camino largo, pero tú ya comenzaste a recorrerlo». Esa conversación simple, que parecía tan trivial, tuvo un impacto profundo en Braulio. Por un momento, dejó de sentir que era un extraño en su propio pueblo. Ya no era solo el muchacho que se burlaba de los demás, sino alguien que estaba dispuesto a reparar el daño que había causado. Cuando regresó a casa, la abuela lo esperaba con un plato de sopa caliente. No dijo nada, pero Braulio sabía que la mirada de su abuela lo decía todo. Ella también veía el cambio en él. Esa noche, por fin, se acostó tranquilo. Ya no soñaba con la figura del hombre misterioso, ni escuchaba voces en su cabeza. Por primera vez, el silencio era su amigo. En su corazón, sabía que todavía quedaba mucho por hacer, pero al menos había dado el primer paso. Había pedido perdón, y eso le había dado la oportunidad de cambiar. La vida de Braulio parecía haber tomado un giro. Aquel sentimiento de alivio que había experimentado después de pedir perdón se había mantenido en él durante las últimas semanas. El peso que llevaba en los hombros comenzaba a desvanecerse, y por primera vez en mucho tiempo sentía que el aire era más fresco, que el mundo alrededor de él no era tan pesado. Sin embargo, el cambio no fue inmediato. Aunque ya no sentía la misma carga, sabía que algo seguía pendiente. Era el Día de Muertos, y Pátzcuaro se vestía de colores. La ciudad estaba llena de altares decorados con flores de cempasúchil, calaveras de azúcar y velas encendidas. El aire tenía ese toque místico que solo llega en esa fecha, cuando la frontera entre los vivos y los muertos parece desdibujarse. Braulio decidió que esa sería su oportunidad para hacer un gesto definitivo. La tradición en su familia era rendir homenaje a sus padres en el altar familiar. Aunque siempre había evitado el tema, este año sintió que debía participar, no solo por ellos, sino por él mismo. Era su manera de cerrar un ciclo que había quedado abierto durante tanto tiempo. Esa tarde, mientras se acercaba al cementerio, las campanas de la iglesia comenzaron a sonar. Braulio caminaba despacio, observando cómo las familias se reunían alrededor de las tumbas, cómo las velas iluminaban los rostros de los que recordaban a sus seres queridos. Se detuvo frente a la tumba de sus padres, donde aún quedaban flores marchitas y algunos retratos ya algo desgastados por el tiempo. Sintió un nudo en la garganta. Era la primera vez que se acercaba sin la rabia y el resentimiento que había llevado todos esos años. Se arrodilló frente a la tumba, respiró hondo y comenzó a limpiar las hojas secas. El viento soplaba suavemente, y en el aire flotaba un silencio que le permitió escuchar sus pensamientos sin distracciones. «Sé que no hay vuelta atrás», susurró para sí mientras ajustaba las flores, «pero lo intento por mí, por ustedes». Al poco rato, alguien lo tocó en el hombro. Era María Fernanda. «Te vi llegar», dijo ella sentándose junto a él. «Me alegra que hayas decidido estar aquí». Braulio la miró, sintiendo una paz profunda en su presencia. Tenía miedo de no ser capaz de hacerlo, de sentir que no lo merecía. «Pero aquí estoy». María Fernanda sonrió. «Lo importante es que lo hiciste.
Ya no se trata de merecerlo, se trata de sanar. Braulio asintió, sin palabras. En ese momento, comprendió que no necesitaba comprenderlo todo, solo seguir adelante, con el corazón dispuesto a aceptar lo que vendría. Se quedó un rato más junto a la tumba, mientras las sombras de la tarde se alargaban. Finalmente, encendió una vela y la colocó en el altar. No era un milagro lo que esperaba encontrar, pero sí una sensación de cierre, de haber dado lo mejor de sí. A medida que la noche avanzaba y el pueblo se llenaba de danzas y música, Braulio caminó hacia la plaza con una sensación de ligereza. Había dado un paso más hacia su propia paz, y aunque la vida seguiría su curso, sentía que ya no era el mismo joven que se burlaba del dolor ajeno. María Fernanda lo observó por un momento, luego caminó a su lado. El cielo estrellado parecía más brillante, y las luces de las velas brillaban como faros en la oscuridad. Braulio comprendió que, aunque su camino no estaba terminado, ya había encontrado la dirección correcta, y lo mejor de todo era que, por fin, podía caminar sin el peso de la burla y la indiferencia. El viento fresco de la noche acariciaba las calles de Pátzcuaro, mientras Braulio caminaba hacia su casa, acompañado de María Fernanda. El Día de Muertos había llegado a su fin, pero la sensación de transformación dentro de él seguía viva, como una llama que no se apaga. Aquella noche, en el panteón, había dejado atrás parte de la oscuridad que cargaba desde hacía años. No se trataba solo de una tradición cumplida, sino de un acto personal profundo. María Fernanda, caminando junto a él, notaba el cambio en su rostro. Era como si la carga que había llevado durante tanto tiempo ya no estuviera sobre sus hombros. «¿Cómo te sientes?», preguntó ella con una sonrisa tranquila. Braulio la miró, sorprendiendo incluso a sí mismo con su respuesta. «Libre, por primera vez. Creo que por fin puedo caminar sin esa carga». Ella lo observó en silencio durante un momento, como si hubiera escuchado la misma verdad en su voz. «La libertad no llega de un día para otro», dijo María Fernanda, sus palabras llenas de sabiduría. «Pero siempre es un comienzo. Y lo que has hecho hoy es un paso muy grande». Braulio asintió, su mirada fija en el camino. Se sentía diferente, como si algo hubiera cambiado dentro de él. No sabía aún si todo su dolor desaparecería de un día para otro, o si las cicatrices del pasado seguirían presentes. Pero había aprendido algo importante. Los pasos hacia el cambio no siempre son fáciles, pero son los que abren la puerta hacia algo mejor. Cuando llegaron a la casa de Braulio, la puerta estaba entreabierta. Su abuela lo esperaba en el umbral, con una luz cálida que iluminaba su rostro. Al verlo, sus ojos se suavizaron. «¿Cómo te sientes, hijo?», preguntó con ternura. Braulio se acercó y la abrazó sin decir una palabra. No necesitaba más. Sabía que su abuela había estado esperando ese momento, y él también. Había llegado a un punto donde la paz ya no era un sueño lejano, sino una realidad alcanzable. Después de un largo abrazo, Braulio la miró y le dijo con una sonrisa serena: «Estoy bien, abuela. Muy bien». Esa noche, al acostarse en su cama, Braulio miró hacia el techo, donde las sombras de la noche se deslizaban suavemente. La quietud en el aire le dio la sensación de estar rodeado de algo más grande que él mismo, algo que había dejado de rechazar. Cerró los ojos y recordó las palabras del padre Juan, las palabras que tanto había temido al principio. El perdón no siempre depende de los demás, a veces depende de nosotros. Por primera vez Braulio no sintió miedo. Ya no veía al hombre extraño en sus sueños, ni escuchaba las voces que una vez lo atormentaron. Solo sentía una paz que nunca había conocido. Algo dentro de él había cambiado para siempre. Al amanecer, cuando la luz del sol entró suavemente por la ventana, Braulio despertó con la certeza de que, aunque su camino aún no estaba terminado, ahora sabía cómo seguirlo. Había dejado atrás las burlas, el resentimiento y el dolor. Y aunque el futuro seguía siendo incierto, se sentía preparado para enfrentarlo. La vida, con todos sus altibajos, ya no le parecía un peso. Ahora era un camino lleno de posibilidades,
de redenciones y de nuevas oportunidades para ser mejor. Con una sonrisa tranquila, se levantó de la cama, listo para enfrentar el nuevo día.